Este es el caso 17, este es un caso del Instituto Nacional de Cancerología. En el Instituto Nacional de Cancerología trabajamos en conjunto con el doctor Samuel Morales, que no pudo asistir, en el laboratorio de patología, y nos llegó este caso muy interesante de una mujer de 24 años, muy joven, procedente de Leticia, Amazonas, que como principales antecedentes tenía una hepatitis viral en la infancia y una malaria a los 9 años. La persona ingresa muy recientemente, ingresa en octubre del 2015, lleva 21 meses con el cuadro clínico que corresponde a un edema de la hemicara derecha, a una placa infiltrada en el párpado inferior derecho que se asociaba a una trombosis venosa profunda cervical que estaba en tratamiento con enoxaparina desde abril del 2015. Refería cierta fotosensibilidad, pero sobre todo tenía una alteración profunda del estado general y había perdido 18 kilos desde el inicio de la enfermedad. Este es el cuadro clínico de la paciente. Observen este edema de la hemicara derecha, esta infiltración aquí del párpado. Estas lesioncitas son las biopsias que se le tomaron. Aquí ven de lateral, ven la infiltración que hace esta piel de naranja aquí en este sitio, y estas, como les decía, son los sitios de biopsias. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, tenía una pancitopenia, tenía una hemoglobina de 9.2, tenía unos glóbulos blancos bajos, tenía las plaquetas un poquitico bajas, tenía un cuadro inflamatorio, algo de alteración de las enzimas hepáticas, y la resonancia que le habían practicado mostraba, según el radiólogo, un extenso compromiso infiltrativo difuso de los tejidos blancos de la cara. Los TAC de cuello, tórax, abdomen no presentaban compromiso tumoral. Bien. Esta es la patología que ustedes pudieron observar, en la cual observábamos algo de edema por acá y un infiltrado de predominio angiocéntrico que también comprometía algo en los anexos. Cuando nos acercábamos, observamos dentro del infiltrado la presencia de estas celulitas un poco más grandes, de un tamaño mediano, asociado a células linfoides un poco más pequeñas. Aquí, en otro corte, veíamos que sencillamente las células eran un poco llamativas y sin embargo notamos alguna célula pleomórfica con unos núcleos un poquitico más oscuros. Y cuando hacemos la inmunohistoquímica, en este caso observamos que la mayoría de células son células T. Estas, en la inmunohistoquímica, el CD4 y el CD8 presentaban una relación normal, nada raro, nada inusual. Le hicimos un CD30, el CD30 era negativo. Aquí, por ejemplo, en una célula grandecita observan que no marca en absoluto para nada. Una que otra célula B reactiva. Y cuando ya marcamos las células grandes, marcamos para CD56, encontramos que se trata de unas células NK, y estas células NK eran positivas para la granulina. Con estos hallazgos, aquí vemos otro corte que no estaba en las placas. En este corte también vemos esta marcación para CD56 dentro de este infiltrado reactivo. El KI67 marcaba positivo para las células tumorales que ven ustedes aquí dentro del infiltrado reactivo. Realizamos una inmunohistoquímica para el virus Epstein-Barr, que fue positivo en las células grandes. Con estos hallazgos histopatológicos nos planteamos una proliferación linfoide NK asociada al virus Epstein-Barr. Discutimos largamente el caso entre nosotros y teníamos dos diagnósticos. Teníamos el linfoma extranodal NKT tipo nasal o también el linfoma hidroevacciniforme Lyme. A favor de lo uno y de los otros nos pusimos a ver qué teníamos a favor del uno y a favor del otro. Usualmente los linfomas de tipo hidroevacciniforme Lyme son niños con una mediana aproximada de 10 años. Los linfomas NK de tipo nasal son adultos, aunque hay casos descritos tanto el uno como en el otro, hay casos descritos en niños y hay casos descritos aquí en adultos. La alteración del estado general es común para ambos casos, el edema facial se presenta en ambos casos. La fotosensibilidad, la paciente refería una fotosensibilidad, pero era del Amazonas, no era difícil interrogarla, pero refería cierta fotosensibilidad, no presentaba hipersensibilidad a la picadura de insectos
y sobre todo no le vimos las pápulas y vesículas y las cicatrices varioliformes que usualmente vemos en los casos de hidrógeno. Dentro desde el otro punto, desde los linfomas NK, estamos sobre todo habituados a ver los famosos granulomas letales de la niña media. Ese es el caso típico y casi que todo el mundo lo diagnostica cuando lo ve. Sin embargo, tenemos cosas más raras, tenemos casos con lesiones celulíticas y también podemos ver, por ejemplo, en piel, podemos ver casos que se asemejan a micosis fungoides con presencia de placas y tumores. Las células tumorales son citotóxicas en ambos casos, pero usualmente en los casos de linfomas por hidroa son más CD8, mientras que en los casos de los linfomas NK, pues usualmente son más NK, aunque también en ambos casos podemos tener de la una o de la otra. El CD30 puede ser positivo en los linfomas hidroa y es usualmente negativo en los linfomas NK, y ambas entidades tienen que ver. Con estos datos, finalmente nos quedamos con un linfoma extranodal NKT de tipo nasal, y esta paciente recibió pues una poliquimioterapia. Si bien esta poliquimioterapia fue dada por hematología, no es exactamente la poliquimioterapia que usamos para los NKs, pero la idea es hacer la poliquimioterapia y trasplantarla. En la literatura encontramos estos casos interesantes de edemas faciales, que ustedes pueden ver aquí en este caso de esta paciente, en los cuales los infiltrados son muy poco llamativos, son angiotrópicos, sin destrucción de los vasos, y aquí cuando le hacemos la marcación por CD56 y para el virus Epstein-Barr, pues llegamos a este diagnóstico de un linfoma NKT. Aquí otro caso muy interesante de esta paciente en diferentes épocas de la vida. En este caso la paciente consultó por este edema facial con lesiones poco llamativas, y con la evolución llegó a este nivel ya con lesiones tumorales. Cuando vemos la paciente, este es del mismo estudio, estas eran las biopsias iniciales, y el patólogo pues tenía esta biopsia en que había un ligero edema, un infiltrado sin más. Lo interesante del caso es que estas marcaciones fueron hechas a posteriori, no las hicieron en ese momento, y la paciente fue tratada con esteroides, pues duró ahí un tiempo. Finalmente, cuando llega ya con las placas tumorales, bueno, pues ya las cosas son más evidentes, pues tenemos un infiltrado linfoide, células atípicas, marcación para CD56, EBER1, y ahí los autores se devuelven al caso inicial que habían visto antes, y ahí le practican el EBER, le practican el CD56, en el cual no veían muchas células, pero ahí el EBER sí marcó positivo. Entonces, es muy importante desde el punto de vista clínico tener en cuenta que estos edemas persistentes de la cara, cuando no mejoran a los tratamientos, tener en cuenta esta variante clínica de estos linfomas NKs, que vimos un caso muy bonito aquí con la doctora Marcela. El caso 18, voy rápido y estamos cansados, además es un caso muy típico, es una mujer de 89 años que viene de Bogotá, tiene antecedentes especiales, que consulta por una placa eritematosa pigmentada de pezón areola del seno derecho que lleva 9 años de evolución. Aquí ven esta imagen clínica, observen la placa eritematosa pigmentada con erosiones localizado en el seno derecho. Bien, esta es la imagen histológica en la cual vemos el epitelio completamente comprometido por estas células atípicas, grandes, falletoides que comprometen toda la extensión, y en la cual plantea los diagnósticos clásicos como la enfermedad de Payet-Mamayer, pues se encuentra en la mama, pero también podemos ver enfermedades de Bauer. Tenemos siempre que tener en cuenta los melanomas de extensión superficial y también los linfomas de tipo reticulosis palletoide. Para ello hicimos marcación de inmunohistoquímica. Aquí tenemos la marcación para citoqueratinas, que es positiva. Marcación muy típica de las células para el CK7, que es positiva, que es muy típica en esta entidad. La marcación para S100 es negativa, estas son las células de Langerhans, las células tumorales están aquí. Un melanA, para descartar el melanoma, absolutamente negativo. El GCDPF siempre me parece que es como un trabalenguas, 15, que nos marca en el citoplasma las células que son más de origen apocrino, y
y finalmente una marcación muy positiva al HER2 positivo. También se hicieron marcaciones para estrógenos y progesterona que fueron negativos. Con estos hallazgos pues muy típicos se planteó un paciente mamario y por eso se pidió una mamografía que mostró calcificaciones altamente sospechosas de malignidad, es decir, un BRAF 5, que esto es prácticamente patognomónico de enfermedad maligna mamaria, y por lo tanto se envió a nuestro servicio de seno, en el cual por la edad de la paciente pensaron ellos que no se beneficiaba de manejo quirúrgico y se envió a radioterapia. Muchísimas gracias.